Que Dios nuestro Padre pueda bendecirles a todos ustedes, a quienes por este medio me siento muy complacido de poder llegar hasta usted para edificarnos juntos con la preciosa palabra de Dios. En esta ocasión tengo un tema que se titula Viva la palabra viva. Y lo he seccionado en dos partes, puesto que entonces estaremos desarrollando en primer lugar el primer bloque de Viva la palabra viva. Y para esto entonces estaremos desarrollándolo en el siguiente texto que nos ayuda a comprender el porqué de vivir esta palabra viva. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este hermoso texto en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña no solamente que la palabra de Dios es viva, sino que también nos va a enseñar varios atributos que a su vez también ella tiene como beneficio para todos aquellos que desean adentrarse en este conocimiento santo. Estaremos respondiendo a una pregunta muy fundamental. ¿Por qué debemos vivir esta palabra? ¿Por qué debemos vivir la palabra de Dios? Vamos a estar entonces considerando dos aspectos fundamentales que nos invitan a considerar las razones suficientes por las cuales debemos vivir esta palabra. Debemos entonces, en primer lugar, vivir esta palabra porque ella está viva. ¡Qué hermoso sentimiento! Número 2, debemos vivir esta palabra porque tiene un autor que también está vivo. Estas dos razones en este primer bloque de viva la palabra nos motivarán a entender la imperial necesidad de vivir esta palabra. Muchos de los lectores de la Biblia, lastimosamente, todavía no han logrado entender las suficientes razones y fundamentos que tiene la palabra de Dios para con su vida. Así que, esperando que usted pueda realmente entender este razonamiento, quiero invitarlo a que nuevamente hagamos un análisis entonces de Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Leamos nuevamente el texto, dice el autor, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? Segundo, es eficaz. Tercero, dice, es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Estimado hermano y estimado amigo, debemos vivir la palabra porque ella es viva. Sí, yo sé que quizás usted se estará preguntando, es decir, este libro que tenemos en nuestras manos, compuesto de 66 libros, ¿es a esto lo que se está refiriendo como que está vivo? Déjeme decirle con todo respeto que sí. La palabra de Dios, compuesta de 66 libros, toda es una palabra viva. Eso fue lo que quiso dar a entender el autor de Hebreos cuando escribe este precioso versículo referente a la palabra de Dios. Veamos cuando menos 5 aspectos que indican que esta palabra es viva. En primer lugar, es viva por ser permanente. La palabra de Dios no pasa. Ella no es como los libros modernos o como las teorías y pensamientos humanos. Alguien escribió respecto a, por ejemplo, la filosofía, pero ha tenido que renovarla. Alguien empezó a escribir respecto a la medicina y ha tenido que renovar esos pensamientos.
Alguien ha escrito sobre la teoría de la evolución y ha tenido que, con el pasar del tiempo, reformar estos pensamientos porque quizás los primeros ideas y pensamientos que escribió eran completamente errados a lo que hoy perciben como evolución. Muchos escritores y muchas cosas se han escrito a través de siglos, pero déjeme decirle algo muy importante. Lo que la palabra, lo que el Espíritu Santo dijo hace 3500 años por boca de Moisés, quien fue el primer autor de la Biblia, no se ha tenido que reescribir, no se ha tenido que reformar ningún pensamiento de los que se dijo antiguamente, ni últimamente con los escritos del Nuevo Testamento. Ningún autor de la Biblia ha tenido que rectificar, ni aclarar, ni renovar el pensamiento que ha indicado allí. Cuando Moisés dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quedó establecido como principio y fundamento eterno. Eso no va a variar bajo ninguna circunstancia. Por más ideas modernas y por más tendencias que los hombres tengan, la palabra de Dios es permanente. Lo que se dijo ayer es también lo que se dice hoy y también lo que tendrá que decirse mañana. En segundo lugar, es viva porque es eficaz. Y cuando se dice que es eficaz, es porque es autosuficiente. La palabra de Dios tiene la suficiencia para hacer no solo que el hombre haga la voluntad de Dios, sino que pueda ser guiado por ella para ser un hombre justo y santo. También indica que es cortante. Dice como toda espada de dos filos. Y hace una aclaración muy importante, porque hay espadas de un solo filo. Pero esta espada comparable aquí, esta metáfora de la palabra de Dios comparada con una espada, dice que es todavía más cortante que espada de dos filos. Y la razón es porque es poderosa. Esta palabra tiene el poder de quebrantar el corazón incrédulo de cualquier ser humano. Esta palabra tiene el poder de convencer, de transformar completamente al hombre humilde y sencillo y hacerlo grande y sabio también. Dice que es más cortante. La única forma que encontró el autor de comparar esta palabra fue con una espada, pero esta espada todavía no se acerca ni se asemeja siquiera a el cortamiento que tiene esta poderosa palabra. Dice también que y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entre otras palabras, lo que el autor está diciendo que es tan penetrante que es efectiva. Tan efectiva, dice que penetra hasta lo más profundo del alma. Y aquí discierne completamente el ser del hombre. Y aquí el autor lo pone como el alma, como el espíritu, ambas entidades espirituales, pero también dice las coyunturas y los tuétanos, se refiere a la entidad corporal. Es decir, que habla abundantemente de la tricotomía del hombre, mas sin embargo no es un tema que ahorita quiero analizarlo, pero definitivamente tanto la parte material como la parte inmaterial dice que esta palabra tiene efectividad sobre todos aquellos que desean acogerse a ella. Así que estamos analizando el gran lema: debemos vivir la palabra porque esta palabra está viva. Y por último dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nadie, ni siquiera el mismo ser humano se conoce a sí mismo tanto como llega la palabra de Dios a examinarnos y a conocernos. Es examinante por ser inteligente. Contiene el conocimiento, tiene la mente de Dios. Y ella tiene la capacidad de poder no solamente entendernos, sino también ir más allá de las intenciones, de las emociones, de todo nuestro ser. Nos comprende perfectamente bien, nos analiza y nos examina completamente. Así que algunos textos son favorables también a entender por qué esta palabra es tan viva.
Dice Hebreos capítulo 11 versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. También este es el mismo pensamiento que Pedro reseña en la segunda carta, el capítulo 3, el versículo 5. También podemos ver que otro texto que nos demuestra que esta palabra está viva es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Efesios capítulo 6 versículo 17 añade todavía que es la palabra de Dios la espada del Espíritu. Qué hermoso saber entonces la efectividad que tiene esta palabra viva. Notablemente entonces entraremos en otro aspecto. El segundo aspecto nos reseña por qué debemos vivir esta palabra. Y la segunda razón es porque tiene un autor vivo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cuando analizamos este pasaje, nos damos cuenta que el autor de esta palabra viva también está vivo. Por supuesto que no solamente nos estamos refiriendo a que resucitó entre los muertos, sino que todo el tiempo y más allá del tiempo, hablando hasta la eternidad, el autor de esta palabra, el cual es Jesucristo, también es un autor vivo. Dice que en el principio era con Dios. Esto significa que este autor es autoexistente. Él no tiene necesidad de que llegue a existir, puesto que la existencia de todas las cosas, más bien, ha sido Él quien las ha dado. Segundo, dice, era Dios, es decir, era eterno, ha sido eterno y será por siempre eterno. Esto está fuera de las esferas del tiempo. Dice también, en tercer lugar, todo fue hecho por Él. Denota que es el auténtico creador de todas las cosas cuanto existen. Dice el apóstol Pablo, ya sean visibles o invisibles, todo fue creado por Él y para Él. También añade en cuarto lugar que en Él estaba la vida, es decir, que Él es el sustentador, el principio y el fin, el que todo lo inicia y el que todo lo termina. Y dice finalmente, la luz era con los hombres, es decir, que esta vida que muchos le vieron caminar también en el mundo, esta vida que se encarnó, el Hijo de Dios, muchos tuvieron la oportunidad no solamente de verle, sino que también fue un Señor accesible. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo también para nosotros. Tenemos la oportunidad de ser accesibles a Él, porque la iglesia también se ha constituido su propio cuerpo, a quien ama, la sustenta y también la cuida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que yo le hago una invitación muy grande a usted, estimado hermano. Admire a su Señor vivo, asómbrese de Él, gócese juntamente con Él todos los días de su vida. Él declaró en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. También añade en Juan capítulo 14 versículo 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una hermosísima promesa. En el Apocalipsis capítulo 7, el versículo 2 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 48 Jesús proclama, yo soy el pan de vida.
Y por último, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Ah, qué hermoso entonces es admirar a este Señor que está vivo, a este Señor que tiene plena comunicación y comunión con todos aquellos que han decidido no solamente creerle, sino también obedecerle. El Señor está vivo, ¿sí? Él está entre nosotros, nos mira, nos ama, nos oye y también desea que nosotros le sigamos, le obedezcamos también y aprendamos a conocerle por medio de esta preciosa palabra. En conclusión, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Necesitamos tener una relación directa con el autor de esta palabra. Es Jesucristo y también el Espíritu Santo. Lo estaremos tratando más enfáticamente en la segunda porción del tema Viva la palabra viva. Que Dios te bendiga.